Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Una señal de OK. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Sí, bien, ¿y buenas usted? tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a esperar unos minutos que se integren y después vamos a tratar de hacer este proceso. Tengo entendido que ustedes ya han trabajado con esta herramienta, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces la idea es que, profe, diga, consulta, ¿sabe que no encontré el ejercicio del que usted hablaba que está en intranet? ¿En qué lado lo subió? en el unidad número 2 está en el aula virtual, en la unidad número 2. Ya, porque acá me aparecen varios documentos de Word, me aparecen técnicas de negociación por capítulos, cómo Hay uno negociar un que proceso. dice informe de auditores, que lo mostramos en la clase. Ese es el ejercicio que estamos revisando. Dice informe Ya, de auditores. ya, sí, Está en entonces, PPT. Bien. Pasar lista nomás. A ver, primero, buenas tardes a todos. Ustedes ya han trabajado con esta herramienta, me conversaron en clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Es sí, así? Sí. Ok. Entonces, la vamos a estructurar de la siguiente forma. Como que si estuviéramos en clase, yo les voy a hacer muestra de los pasos que estamos siguiendo en el ejercicio. Luego yo hago una pausa y ustedes me hacen las consultas de acuerdo a sus dudas o inquietudes. ¿Ok? ¿Estamos claros? sí. ¿Sí? Esperamos un minuto más a que si alguien se integra. Ya, todos están con video, menos Blanca Galás. ¿Me escucha Blanca? Sí, profe, es que estoy Perfecto. muy desesperada. Ok, ok, no hay problema. Veamos. Bien, la primera consideración es, vamos a compartir. Y ahí hemos quedado en clase con este proceso. ¿Lo ven en pantalla? Sí, ¿Sí? Ok, sí, bien. Entonces, lo que estábamos estructurando era una forma de trabajo. Vamos a ver, para efectos de nuestro trabajo de solemne final. La solemne final, recordar, es un día martes 17 de diciembre y va a ser virtual. Para esos efectos vamos a subir un icono de tareas y le vamos a colocar solemne número 2. ¿En qué va a consistir esa solemne número 2? En un caso con datos de una empresa y de una empresa auditora, en la cual ustedes preparen solamente la fase preparación de la negociación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende el contexto del examen solemne número 2? ¿Que es sí. hacia dónde vamos a practicar? ¿Sí? Entonces, profe, el caso sería de una empresa auditora. De una empresa en la cual ustedes son parte de la empresa auditora y van a negociar cómo hacer un proceso de negociación, de auditoría. Para eso, ¿qué se va a establecer como pauta? Lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, vamos a hacer solamente la preparación de la negociación. Eso que nos lleva a estos 7 puntos. Ustedes van a tener que preparar una carta, hacer el compromiso, un resumen ejecutivo, presentar su equipo, hacer la metodología, un plan y el honorarios. Eso está subido al aula virtual donde el archivo dice fase de un proceso de negociación. Hemos estado viéndolo en clases presenciales
y la clase pasada llegamos hasta el punto número 4. Y hoy vamos a empezar lo que es el contexto del paso número 5. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? ¿Consulta? Voy a buscar. Bien, continuamos. Como este va a ser nuestro solemne número 2, lo que comentábamos ese día era de que ustedes podían llegar, como es un examen solemne virtual, llegar con todo este material preparado como se hacía en cualquier otra solemne. Razón, porque va a ser virtual, ustedes pueden trabajar con todo esto, tener el formato, leer el caso y empezar a llenar los formatos preestablecidos. Por lo tanto, se sugiere que nos lleguen ustedes a esa solemne con recién preparar los formatos. Se sugiere que ustedes, dado estos avances que estamos teniendo de prepararnos para el solemne, hagan en su equipo cada uno de estos puntos, del 1 al 7, y dejen los espacios en el cual se deba llenar de acuerdo al caso. Consulta, ¿se entiende esa situación? Bluetooth connected. Dejo abierto para que ustedes hagan la consulta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo lo que estamos preparándonos para el solemne que nos van a solicitar el 17 de diciembre? ¿Consultas? ¿Dudas? No. Bien. Continuamos. Esos 7 puntos, ya hemos visto 4, en los cuales ustedes también se pueden tomar como base, ¿cierto? Metodología. ¿Ven ese archivo ustedes en pantalla, el de metodología? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Ese archivo está subido en el aula virtual y dice informe de auditoría. Ese es el ejemplo que estamos tomando para efecto de que ustedes puedan tener un ensayo. ¿Ya? Volvemos. En este plan, hay 7 puntos. Estamos al punto 4. Hoy día la ideal es que veamos el punto número 5. Siguiente clase, el punto número 6 y 7. ¿Ya? Vuelvo a repetir, y voy a ir hacia atrás otra vez. Como todo está en base al ejercicio que tenemos subido, nos vamos a devolver con el ejercicio. Y el ejercicio está titulado como informe de auditoría. ¿Sí? Arriba dice en el aula virtual informe de auditoría. Entonces, vuelvo acá. ¿Cuál es lo primero que yo debería presentar? Una carta de presentación de mi empresa auditora. Entonces no se olviden, ¿ustedes quiénes son siempre? Componentes de la empresa auditora. ¿Y qué datos va a tener el caso? La empresa a la cual ustedes van a hacer el proceso de preparación de negociación. ¿Se entiende la situación? Sí. Háganme un ok. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, lo que mencionábamos en clase, que de acuerdo a nuestro esquema, el primer punto es una carta. En el ejercicio que subimos, hay una modelo de carta. Y entonces ese modelo de carta está diseñado para que ustedes lo que yo les sugería lo tengan preparado de antes, en términos de a quién tiene que ir dirigido, si bien no lo van a saber, pero tienen los datos, y estructuren una carta y la tengan guardada en su equipo. Para cuando tengan que hacer el examen, toman esa carta preestablecida y solamente van llenando los datos más relevantes. ¿Se entiende la sugerencia? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consulta? No. ¿Continuamos? Una consulta. Sí. Uno puede tomar las cartas esas, por ejemplo, usted subió una presentación, ¿cierto?, de la empresa, y uno puede sacar toda la carta de ahí, copiar y pegar nomás, y cambiarle los datitos.
Esa es la sugerencia. Porque Ya, no ya, podrías yo- colocar, por ejemplo, a nombre de KPMG, porque yo en el caso voy a colocar otro nombre de empresa auditora. Entonces es evidente sí, que pues, ahí ahí tendrías que lo dejar el copié. espacio. Exacto. Luego arriba, señor Gustavo Lecaros, tendrías que poner señor y el Gustavo Lecaros dejarlo para el espacio de acuerdo a los datos del caso. ¿Se entiende? Sí, Por lo tanto, la carta es válida 100%, sí, en todo lo aquello que los apoye, pero deben tener la precaución de no dejar espacios en aquellos datos que no son correspondientes. Por ejemplo, en el caso que presentamos, dice la empresa auditora, ¿quién es? KPMG. ¿Quién es el cliente? IPAL S.A. Entonces, es obvio que esos dos datos no podrían ser utilizados porque el caso va a tener su propia empresa auditora y su propia empresa cliente. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá es, ustedes están en la empresa auditora y se les va a dar datos de una empresa cliente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿pueden usar la carta? 100%. Pero ¿cómo la tienen que estructurar? Dejando los espacios necesarios para hacer los cambios de información. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay? No. Bien, avanzamos. Volvemos al esquema. ¿Cuál es el segundo punto? Compromiso de la empresa auditora. De acuerdo al esquema, el segundo es compromiso de la empresa auditora. Nos vamos al esquema. Y en el mismo ejemplo que está subido, avanzamos y tenemos un compromiso de la empresa auditora. Y acá, a modo de ejemplo, otra vez pueden utilizarlo. El contexto de lo que esté adentro es lo que ustedes tendrían que formatear de acuerdo al caso. ¿Podrían usar los mismos 5 puntos? Sí, confianza, credibilidad, calidad, comunicación y conocimiento. Pero lo deberían exponer, lo que está adentro, en relación al tema del caso que se les vaya a presentar. ¿Dudas? En clase, ¿Consultas? en, en clase anterior dijo que iba a tomar 2 compromisos solamente. Sí, por lo tanto yo les digo, como hay 5, ustedes eligen 2. Entonces, ustedes eligen 2 y como hay una oferta mayor, ustedes demandan aquellos 2 que les parece más representativo para exponerlo en el caso. ¿Ok? Pero ya tienen el formato. A eso voy otra vez como sugerencia. Estructúrenlo de nuevo y colocan archivo 2, compromiso. Contar que cuando ustedes lean el caso, vayan a la información, eso ya está estructurado y solamente hacen un complemento. Lo que hacemos todo en la vida real. Si tenemos informes y hojas de trabajo, ¿qué usamos? Formatos. No nos ponemos a hacer recién el formato. Lo utilizamos de acuerdo a lo que la empresa tiene con logo y membrete. Por lo tanto, eso no es ningún tema de que, profesor, nos está dando una mala señal de hacer cosas de copia. Están usando un formato por ahora preestablecido. En su momento ustedes tendrán sus propios formatos, ¿sí? Y no tendremos que estar copiándole a la KPMG, ¿sí? Sigamos. Volvemos a nuestra pauta, que es la que Profe, nos va a ayudar, ¿sí? una consulta, el tema de lo que estaba hablando recién del compromiso, ¿esa información es de la empresa o de nosotros como auditores? Todo es de ustedes. ¿Quién prepara la negociación? ¿Qué dice acá arriba? Proceso de negociación en auditoría. ¿Qué pasa estamos haciendo? Solamente preparación de negociación. Y para esa preparación, ¿qué hacemos? Una estrategia. Y esa estrategia, ¿cómo la hemos diseñado? En 7 pasos. ¿Quién hace todo este Pero proceso? siempre La basándonos empresa en la auditora. empresa auditora. Exacto. ¿Por qué? No en uno como contador auditor blanca, siempre en la No, empresa auditora, que es la empresa más. exacto. Pero Sí, si eso dice, empresa auditora. empresa auditora. Por lo tanto, el contexto es, toda esta información está basada yo sentado dentro de una empresa auditora y yo como auditor líder. Entonces, ¿cómo me preparo para ir a presentarme a esta empresa cliente que me acaba de mandar información? Y yo preparo una negociación. Ese es el contexto, ¿ok? Y para eso generamos esta pequeña ayuda de decir, ¿cómo hago esa estrategia? En 7 pasos. ¿Estamos? ¿Dudas? Profe, y usted decía que el compromiso tenía que estar relacionado con los temas de contabilidad, decía usted. Y yo diría que con el caso que estamos dando como ejemplo acá, en la que yo estoy mostrando, como te salen 5 temas distintos y habíamos acordado que solamente vamos a ocupar 2, entonces la idea es que tú utilices la mayor cantidad de información que tú verses acá en relación a lo que te dice el caso. No hablemos de cosas ideales, no hablemos de situaciones. Acuérdense que cuando ustedes hablan de una negociación, lo tienen que personalizar.
no tratan a una empresa XX, ya saben quién es la empresa, por algo le mandaron información. Entonces ustedes lo que más tienen que hacer, si tú dices, ¿cuál de los 5 puntos me representa al caso que yo voy a mostrar? A esta empresa le gusta mucho la confianza. Entonces hablo de la confianza. Si a esta empresa le interesa mucho la calidad, entonces le hablo del contexto, sabe que nosotros estamos inspirados en las ISO 9001, etc. ¿Se entiende? Ustedes, de acuerdo a la información del caso, es la que deben determinar cuál es la información más relevante. Pero siempre, para la respuesta, tienen como base la información del caso. No vayan a una solución ideal, porque no están dando una solución general, están dando la solución a una empresa en particular. En el caso que yo les subí, la auditora, que es KMG, le está dando una solución a una empresa que se llama IPAL SA. ¿Estamos? Eso es la conexión que ustedes tienen que hacer. Ustedes, auditores, le dan solución a una empresa cliente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Profe, entonces más que un compromiso sería darle soluciones a la empresa. No, pero acuérdate que estás usando un tema de objetivo de Valóricos. valóricos de misión, visión y valores. Entonces, por eso estamos usando ese ejemplo con 5 contextos distintos. Lo que yo quiero es que cuando tú adentro hables de la confianza, no le hables de confianza en términos generales. Háblale de confianza porque tú, de acuerdo a la lectura del caso, extraes que para ella es importante ese punto. Si, por ejemplo, tú eligieras calidad, la elegiste porque cuando leíste el caso, entendías que a la empresa le importaba mucho el contexto de control de calidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la finalidad es, ocupamos uno de ellos en la medida que el caso me entrega información que es relevante para yo elegirla, porque lo tengo que personalizar. Por ejemplo, si a la empresa no le importara la calidad, yo, malamente, por más que yo le quisiera vender, entre comillas, la pomada, si ella está fuera de su enfoque de visión, entonces chocaría con el contexto de compromiso porque hablaría yo de mi compromiso y la empresa no sentiría ese compromiso propio porque no es cercano a ella. ¿Se entiende? Usted tiene que tener mucho feeling. Y ese era el tema de cuando en el paso 2, que no lo hacemos en este caso con esta asignatura, que era el hecho del encuentro. El encuentro iba a ver mucho con la unidad 1. ¿Cuál era? Comunicación no verbal. Todo aquello que tenga que ver cómo ustedes se desenvuelven. Por eso es importante que esta parte, que es, entre comillas, el marco de referencia, usted tenga mucho feeling de conectarse con su empresa cliente. Usted no puede estar ajeno. Y para eso que hay que tener información. Y en ese caso, ¿qué es lo que va a darle la información? La lectura del caso. La empresa tiene tal cantidad de empleados, se dedica a este rubro, etcétera, etcétera. Tiene que entregarle la cantidad de información que a usted le permita tomar estas decisiones. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces de aquí... Una consulta. Sí. En ese caso, uno tendría que ver el texto y decide cuál de esos del informe ocupar, una cosa así, ¿o no? ¿O tiene Ese que es uno el camino. inventarse uno? Ya. Ese es Ya. el camino. Ahí que. ¿Ok? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos 5 y podemos elegir 2. Y lo vamos a enfocar de acuerdo a nuestra lectura comprensiva. ¿Se acuerdan? Lectura comprensiva. El caso me da toda la información. No trato de deducir nada. No, todo en base a la información escrita y leída en el caso. Continuamos. Paso 3. ¿Qué les decía? Resumen El resumen ejecutivo. ejecutivo. Nos vamos a el ejemplo que tenemos. Avanzamos una hojita y tenemos ahí el contexto de un resumen ejecutivo. ¿Ya? Ok. En el resumen ejecutivo, otra vez hay 5 alternativas. ¿Qué mencionamos? 2. 2. Igual que en el caso anterior, ustedes eligen 2. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un formato de nuevo, le colocan como título, ¿no es cierto? Resumen ejecutivo de la auditoría. Y eligen ahí, otra vez, en el mismo caso anterior, de acuerdo a la lectura del caso, cuáles podrían ser los rangos más importantes. Para la empresa es importante el tema de la independencia, el tema del enfoque, el tema del talento de la empresa, el tema de la globalización o la calidad del servicio. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen 5 alternativas distintas y ustedes de acuerdo a la lectura dicen, no, a esta empresa le interesa la calidad del servicio.
Entonces, ¿qué hago yo? Explayo una solución en función de cuál va a ser mi resumen para cómo los voy a apoyar en la parte calidad del servicio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Abierto a sus dudas, preguntas. Hasta aquí, ¿qué hemos generado? 3 archivos que ustedes los podrían tener preparados de antes. ¿Cómo preparados? El formato y el contexto del contenido específico lo van a sacar una vez que lean el caso. No quiero llegar con la sorpresa de que el profesor ese día no me alcanzó el tiempo porque no tenía los formatos. Estamos a 27 de noviembre y esto es el 17 de diciembre. Hay prácticamente más de 21 días, casi 3 semanas, para que preparen teniéndolo esto como formato ayuda. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? No, está ahí, estoy claro yo. Bien, avanzamos. Volvemos otra vez a nuestro esquema. Punto número 4. Lo adelantamos. Razón, ¿por qué adelantamos ese? Porque ustedes me van a decir, profesor, es que el ejemplo del equipo está mucho más adelante en el informe que usted nos manda. Sí, pero para hacerlo más didáctico y se queden con las cosas más sencillas, entre comillas, antes, estructuramos el paso 1, 2, 3 y 4, comprendiendo que es un poco más técnico y delicado el paso 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer en la presentación del equipo? El nombre de los participantes de ustedes, ¿ya? Nos vamos a ir al ejemplo y se van a notar, se van a dar cuenta que es evidente que la presentación del equipo está mucho más adelante. Vamos a buscar, está después de metodología. Y ahí está, presentación del equipo de trabajo. No voy a mandar pedir fotos, ¿sí? No voy a pedir algún contexto distinto, pero sí como mínimo el que ustedes hagan referencias sin foto de las personas, sus cargos y cuál es la función que van a cumplir. ¿Ok? Hay que inventarlo. No hay ningún invento. Información O sea, del sacarlo caso. Entonces, ustedes leen cuál va a ser mi caso, ustedes acuérdense que quedamos siempre en consideración que ustedes siempre van a tener la posición de auditor líder. Yo les voy a dar información quién va a ser su auditor asistente y cuáles son las otras personas que van a estar con ustedes como auditores auxiliares que les van a ayudar. Y les voy a dar el cargo de ellos dentro del contexto del caso. Entonces ustedes en esta presentación, que es el punto número 4, presentación del equipo, ustedes ¿qué hacen? Otro formato en la cual ya me tienen preestablecido, este es el equipo de especialistas. 1, auditor líder, 2, auditor asistente, 3, auditor auxiliar. ¿Y aquí quedan a la espera? A llenar los datos solamente cuando se les presente la información del caso. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué tendremos hasta ahora? 4 archivos predeterminados. 4 archivos Profe, que ustedes ya los pueden predeterminar. Sí. una consulta del organigrama igual vendría... No nos vamos a ir a la parte administrativa. Todo el tiempo justo y preciso para irnos a la parte preparación, auditoría. ¿Okay? Por lo tanto, por eso estamos diciendo que acá, ¿cuál es el único esquema que vamos a ocupar? Este. Ya dijimos que fotos, no. ¿Estamos? Así que lo que necesito es esta parte de aquí. Nombre y el cargo que va a desempeñar. ¿Estamos? Ya. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Disculpe, profe, en el compromiso dijo que igual teníamos que poner 2 solamente. ¿no? 2 solamente, exacto. 2. Ya, gracias. En el compromiso y en el resumen ejecutivo, 2. En ambos casos, 2. Ahora, ¿cuál es el ideal? Y ahí, Ejemplo de... claro, ustedes utilizan, y como hay en ambos casos 5, tienen para que ustedes puedan elegir 2. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, tenemos 4 de 7. O sea, si en estricto rigor decimos, hay que sacarse un 7 por los 7 puntos, ya tendrían el 4. ¿Te entiendo, no? Sin hacer mucho misterio. Por lo tanto, la idea es que sean coherentes con el proceso de leer comprensivamente el caso. Si van a tener los formatos, entonces lo que yo voy a evaluar es poder analítico de ustedes en comprensión y en análisis contable. No quiero que una persona haga enter y copy, se preocupe de leer el caso y de traspasar la información. Y quiero que los
hojas de trabajo, los instrumentos, ya lo tengan ustedes preestablecido. ¿Ok? Bien, vamos al punto número 5. ¿Qué es lo que es? Metodología de trabajo. Y la metodología de trabajo, como es la más importante, es el corazón. Es el corazón del proceso, de la preparación. Por lo tanto, ¿dónde está detallada? Abajo. Vean que dice metodología de trabajo, y abajo que dice estrategia de transición, modelo y etapas. Entonces, el punto 5 que está arriba, abajo está detallado en forma específica. ¿Se entiende ese contexto? No significa que vamos a hacer otro trabajo. Significa que para efectos de ayudarlos en metodología, el punto 5 abajo está detallado en forma específica. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Entonces, no caigamos en el error. Profesor, terminó el punto 7 y abajo hay metodología, ¿hay que hacer otro trabajo? No. Metodología está puesto ahí porque es un detalle del punto número 5. Sí. ¿Okay? Nos vamos a nuestro ejemplo. Si ya hicimos la presentación, que es solamente los cargos, nos vamos a ir al punto metodología. Comenzamos. La metodología, ¿y cuál es el primer punto que nos dice? Dice estrategia de transición. ¿Sí? Estrategia de transición. Ya. Nos vamos a nuestro ejemplo. Me devuelvo de nuevo. En el informe que yo subí, el título y dice afuera, metodología, por lo tanto es fácil identificarla. Metodología. Cuando dice KPMG, es el nombre de la empresa auditora. Entonces, todos los contextos son respuestas de la empresa auditora. ¿Y a quién van dirigidos? A la empresa cliente. El primer contexto dice estrategia de transición. ¿Ya? Y ahí hay un pequeño ejemplo. Acá no vamos a decir elijan 2 o 3. No, porque este es un contexto de carácter general. Está diciendo cómo ustedes en una primera instancia van a desarrollar un tema de carácter cronológico. Fecha y qué tipo de actividades van a hacer. Sí, importante lo siguiente, que si ustedes deciden fecha, como está puesto aquí, vamos haciendo orden. A mí me interesa, igual que en el contexto anterior, me señalen 2 fechas que de acuerdo al caso sean relevantes. Por ejemplo, si la reunión que dice el caso se hizo ahora en noviembre, es evidente que ustedes las primeras reuniones las deberían hacer en diciembre, enero. No me van a salir con que no leyeron el caso decía reunión el 29 de noviembre, y ustedes me dicen, voy a planificar una transición en octubre y agosto, que no guarda ninguna relación con la lectura del caso. Entonces yo le voy a decir tirón de oreja, lectura comprensiva, ¿ok? Por lo tanto aquí, el primer contexto que habla sobre un concepto de estrategia de transición, se está refiriendo a que ustedes tomen 2 meses, no 3, 2 meses, en la cual ustedes me designen cuáles son las principales reuniones que van a hacer a contar del inicio del proceso de negociación. Entonces, si yo diera el ejemplo que la reunión se hizo en noviembre, entonces usted me dice, diciembre es reunión inicial de trabajo, como está puesto ahí en el ejemplo. Ustedes vean ahí. Y el siguiente, mayo, voy a definir cuáles son las cuentas relevantes que voy a analizar. Y listo. Y ahí cumplí. ¿Se entiende? Necesito 2 meses en función a la información del caso y una actividad. No más. 2 meses y una actividad. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Abrimos inquietudes? Den un ok aunque sea, porque estoy de sordo, no escucho nada. Díganme algo. 2 meses y una actividad en cada mes, es lo que yo entendí, ¿no es cierto? Sí, 2 meses y una actividad en cada mes. Eso es, Mínimo. textualmente. Mínimo, o sea, Entonces, la importancia de esta conversación que estamos teniendo, yo igual lo voy a formalizar y lo voy a subir en un paper. En ese contexto, entonces, tener el concepto de que hemos hecho pautas acotadas. Carta es una sola. El tema del compromiso, 2 temas.
El resumen, 2 temas. Metodología. Transición, 2 meses y una actividad para cada uno. Y así vamos acotando para que no tengamos esa sensación que se nos va a hacer un trabajo infinito, y que ni en 2 horas lo voy a alcanzar. No, lo estamos acotando de tal manera que el tiempo sí tenga sentido, especialmente pensando en que ustedes van a tener los formatos preestablecidos. Los voy a hacer una y otra vez. Deben generar sus formatos preestablecidos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, consultas? ¿No? Profe, entonces las actividades que usted decía que teníamos que realizar aquí en metodología serían las reuniones que nosotros vamos a tener con la empresa entonces. Sí, pero ¿para qué? Para que estás cumpliendo el punto número 1 de metodología, que se llama estrategia de transición. En esa metodología, punto 1, estrategia de transición, ¿qué te pide? Que designes un mes y una actividad. Un mes Ya. y una actividad. Y lo que yo les conversaba, que sean coherentes. No me digan ustedes una actividad del mes de marzo, si tu caso de reunión la tuviste en noviembre. No guardaría ninguna relación. ¿Se entiende? Entonces hasta ahí tienen que ser con lectura comprensiva y coherentes. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? No. Bien, Repaso. acuérdense que estamos siguiendo esta pauta. Esta pauta es muy importante, porque acá tenemos los 7 puntos que tenemos que cumplir, y acá abajo ¿Dónde repaso? estamos detallando el punto número 5. ¿Sí? Estamos detallando el punto número 5. ¿Qué acabamos de hablar recién? Estrategia de transición. ¿Qué vamos a ver ahora? Modelo de auditoría. Al punto anterior, estrategia de transición, está dentro de metodología. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿No? No, no, yo no. Nos vamos otra vez al ejemplo. El que acabamos de ver está dentro de metodología y es el primer paso. Estrategia de transición. ¿Cuál es el siguiente? El modelo de auditoría. Bien. ¿Qué es lo que me interesa de todo este ejemplo que está aquí? Lo voy a amplificar. No nos vamos a ir al círculo completo. Nos vamos a ir al círculo de azul. ¿Alguien tiene algún problema con los colores? ¿Todos ven azul? No, Disculpe, profe, usted no está compartiendo el ejemplo, ¿no es cierto? Solamente está puesta el Word. Sí, Estoy igual se lo ve compartiendo el Word. ejemplo. No, no se ve solamente el Word. ¿Se ve solamente El el Word? archivo Igual Word nomás se que ve. dice de Ah, ya. negociación. Ya, entonces vamos a compartir el ejemplo, ¿ok? Denme un segundo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Lo están viendo ahora? Ahí sí Sí, se ve ahora el sí. ejemplo. Perfecto. Entonces, recapitulamos. Cuando estuvimos viendo la metodología, el primer paso era de transición. Hay un ejemplo en la que yo les mencionaba, en el cual me da la indicación que es un mes y una actividad. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Se visualiza? Sí, Denme un ok. ¿Se visualiza? sí, Sí, sí se se ve. visualiza. Perfecto. Entonces, lo que yo les mencionaba es que ustedes van a elegir solamente 2 meses. El ejemplo que está puesto en aula habla de 3 meses. No, acabamos de establecer la pauta. Solo 2 meses y no 2 o 3 actividades. Solo una actividad. ¿Quedamos claros ahí? Sí. Entonces, tenemos en nuestro primer punto, ¿el Word lo ven? Sí. No, ahora no se ve el Ah, Word. no, no, el Word no. Ah, ya, ok. Entonces nos vamos a quedar con el tema específico de nuestro tema auditor. ¿Se ve el auditor, el ejemplo? sí. Ya. Sí. El informe auditor, sí. Perfecto. Siguiente paso. Después de lo que era la transición, era el modelo. Paso 2, modelo. Dentro del modelo, era lo que yo les quería decir, todos ven que es un círculo y yo les voy a dar la indicación qué es lo que se va a utilizar de todo este círculo.
solamente vamos a usar el círculo en función de las actividades que están en azul y de manera externa. ¿Se ven? ¿Las visualizan? Ya. ¿Qué actividades tendríamos? Planeación. Planeación. 1. 2. Evaluación de control interno. ¿Estamos claros? 3. Pruebas sustantivas. 4. Evaluación de resultados. 5. Informe a entregar. Hasta ahí. No vamos a hacer balance scorecard. ¿Ya? Está fuera de contexto. No lo vamos a hacer. Dudas. Por lo tanto, en el punto llamado el proceso de, dentro de metodología, llamado modelo de auditoría, ¿qué modelo vamos a usar? El modelo que abarca 5 pasos. ¿Cuáles son? Planeación, evaluación de control interno, prueba sustantiva, evaluación de resultados e informe a entregar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por lo tanto, todo lo que está dentro se obvia como ejemplo. Solamente se consideran 5 pasos, no 6. El balance scorecard, que es el punto 6, no lo vamos a considerar. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. O sea, solamente vamos a poner los primeros 5, pero vamos a nombrarlos, no vamos a hacer ninguna referencia ni nada de eso. Sí, se hace referencia, y para allá vamos. No va a alcanzar, profe. ¿El tiempo? Sí, ya me dio el aviso, le quedan 4 minutos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy, me va a votar, denme ustedes 2 minutos, no se vayan, si quieren van al baño, y yo me voy a reintegrar de nuevo a la reunión, para por lo menos tomar los últimos 15 minutos y no dejar este punto en el aire. ¿Les parece? Ok. Ya. Si se corta, nos damos 2 minutos, 3 minutos, y yo los voy a Y volver a reiniciamos. reintegrar. ¿Sí? ¿Con el mismo número? Todo igual. Todo igual, ¿ok? Así que se Ok. quedan ahí en el mismo proceso. Bien. Aprovechamos los últimos 3 minutos. Gracias por el aviso. Ujú. Entonces, a lo que decía su compañero, vamos a tomar los 5 nombrándolo. No, vamos a darle una pequeña introducción. Entonces, avanzamos. El contexto del paso número 1 dice acá. ¿Qué debo dar? Un contexto general en qué va a consistir esa planeación de la auditoría. ¿Ok? Por lo tanto, aquí viene un poco la explicación. Breve y concisa. Si se dan cuenta, breve y concisa. No estamos hablando de que tú vayas a hacer todo un proceso evolutivo. No, estás hablando de temas que sean precisos de acuerdo otra vez a la información que ustedes tienen en el caso. Hay que pensar que yo no les voy a dar un caso de 20 páginas para que ustedes tengan todo para poder desarrollar de manera extensa. Debemos comprender que dada la limitancia del tiempo, no importa que vayan pasando por todos los pasos, pero lo importante es que ustedes hagan una lectura comprensiva y luego usen todas estas herramientas como estrategia de preparación. Entonces, en ese caso, planeación son puntos. Otra vez, los vamos a acotar. ¿Cuántos puntos vamos a pedir de planeación de la auditoría? 2. ¿Se entiende? 2 puntos. ¿Dudas, preguntas, antes que se nos corte? No. Eso vendría a ser como el punto 3 de etapa de la metodología, ¿no? A ver. Porque Sí. en la misma hojita de la fase usted puso 1, estrategia, 2, modelo, 3 etapas, y en la etapa Sí. como que uno lo va... Exacto, eso es, eso es. En esa etapa lo que hicimos fue enumerar los 5 puntos. Ya. ¿Ok? Ya. En este Y se caso coge sería todo. 5, 5.1 y después Perfecto. 5.11. Claro, para que ustedes de alguna forma, en ese sentido, una vez que pasemos por todos, voy a subir un formato tipo proyecto de título en la cual se usa la codificación. Y lo que de alguna forma ya yo les había hecho un poco de hincapié cuando ustedes hicieron